A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. La Fundación de Militares Constitucionalistas se ha dispuesto a llevar una serie de aclaraciones, especificaciones, explicaciones históricas que terminarán demostrando la gran importancia que tuvo la Revolución Constitucionalista iniciada el 24 de abril de 1965. Hemos visto o hemos hecho un rastreo histórico un poco acelerado, si se quiere, desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 hasta la fecha. Hoy estamos en el punto de los gobiernos del Partido Azul. Ya hemos visto esa anarquía política que se dio a partir del triunfo de la Restauración en el 1865. Tuvimos 14 años, como hemos dicho, donde tuvimos más de 51 levantamientos revolucionarios, militares en contra de los gobiernos, y tuvimos más de 21 gobiernos, entre triunviratos, juntas de gobierno, gobiernos que se elegían y eran derrocados. Y también vimos como en el marco de la misma lucha restauradora, se sucedieron 4 gobiernos. Ya antes habíamos visto lo ocurrido entre 1844 hasta la revolución de los tabacaleros, que se inició el 7 de julio de 1847. Ahí en esa revolución vimos cómo Santana, que había sido un adversario de los del norte, de la región del Cibao, terminó alzándose con el santo de la limosna porque había entrado en contradicción con otro caudillo que era Buenaventura Báez, y los tabacaleros, aprovechando eso y su condición de militar triunfador, lo incorporaron al momento en que iban a atacar a Buenaventura Báez. Pero quien salió ganando fue Santana, porque tenía un ejército ya realmente sumiso a él desde los años de la guerra del 19 de marzo en Asua. Esa historia ya la hemos planteado. Ahora nos toca ver qué pasó con el Partido Azul, el primer gobierno liberal que realmente llega al poder, a excepción del gobierno de Ulises Espaillat. La llegada de Luperón al poder fue la llegada de un general de gran prestigio en la lucha, el héroe más visible de la lucha restauradora, un hombre con gran sagacidad política, inteligente, pero tenía también ambiciones personales, no desde el punto de vista de la corrupción, sino del desarrollo de negocios que le impedían ser un estadista a carta cabal. Eso terminó haciéndole un poco de daño a la unidad del Partido Azul, que llega al poder en octubre, específicamente el 6 de octubre de 1879, cuando Luperón es el presidente. Provisional, duró hasta el 80, y en ese año hizo grandes aportes a la estabilidad económica y podríamos decir hasta institucional del gobierno. Luperón, cuando llega al poder, una de las primeras medidas es suspender los negocios que tenía con la Junta de Crédito que había. La suspendió porque ellos estaban prestando a un módico 28% mensual de interés al gobierno. Él la redujo a un 10%. Ese 18% le permitió a él hacer ahorros para mejorar las condiciones de militares, los empleados públicos que tenían muchos atrasos, lo puso al día. De igual manera, él hizo estampillas nuevas, redujo la importación y exportación de algunos renglones de comercio internacional que había, disminuyó, lo aumentó por un lado y disminuyó la exportación de tabaco, porque quería incentivar y favorecer a los productores de tabaco. Asimismo, logró que el gobierno de Salomón, de Haití,
que había ignorado el acuerdo que hizo Ignacio María González en el 1874 con Haití, donde tenía que pagar 150,000 pesos porque él le concedió las tierras que ellos habían violado después del pacto que se hizo, el Tratado de Aranjuez de 1777. Había un atraso de 824,378 pesos. Luperón hizo que se pagara, se fuera pagando. Esa deuda la logró que la pagaran cuando, al negarse Salomón de cumplir los acuerdos firmados con Ignacio María González anteriormente por otro gobierno, Luperón suspendió el comercio con Haití. Haití, la clase comercial se vio resentida. ¿Por qué razón resentida? Sencillamente porque no tenían carne que comer, la carne se la compraban a esta parte de la isla y muchos productos básicos, lo que hizo que el Congreso se movilizara, presionara a Salomón y lograra que el comercio se restableciera y él pagara la deuda. O sea, Luperón hizo un buen trabajo. Además, modificó la Constitución de la República a los fines de que, a partir de ese momento de su proclamación, el gobierno durara 2 años, no 4, porque había muchos candidatos, mucha gente que podía ser presidente. Él apagó la sed de toma de poder, de esa manera entendía él. Pero como quiera, vamos a ver que de 1880 a 1877 no fue todo paz, no fue todo gloria, porque ocurrió, por ejemplo, que el gobierno de Meriño, que era para 2 años, él lo asume el 1 de septiembre de 1880, era un gobierno que estaba trabajando como lo hizo Luperón y guiado por la Constitución de 1858, la de Moca, reformada. Pero resulta que hubo levantamiento de General Braulio Álvarez y de Cesario Guillermo, uno por el sur, por donde llaman la Algodonera, cerca de San Cristóbal, y otro por Higüey, una invasión que hizo Cesario Guillermo desde Puerto Rico, porque resulta que Puerto Rico y Cuba no estaban de acuerdo con los liberales dominicanos, porque los liberales dominicanos estaban apoyando la lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba. Se había iniciado como motivación, como motivado por la guerra restauradora, se había iniciado en Cuba, por ejemplo, la guerra por la independencia en el 1868, duró 10 años. Fue una guerra cruenta donde los ingenios fueron quemados, los cañaverales, y eso provocó que en el 1875 viniera un sinnúmero de inversionistas ubicados en Cuba a producir aquí en Santo Domingo. Se le abrieron las puertas en el gobierno de Ignacio María González, se le dieron concesiones de tierra para adquirirla, para su importación también de maquinarias. Hubieron muchas concesiones. Lo cierto fue que el campesino dominicano perdió su tierra en muchos casos, porque los salarios que pagaban los ingenios eran en ese momento más provechosos para el campesinado que la producción que ellos tenían. Entonces ellos prefirieron vender la tierra a los que estaban cultivando la caña para hacer azúcar y trabajar como peones con ellos, hasta que las condiciones salariales variaron, hasta que las condiciones de la demanda internacional de azúcar variaron y otras condiciones que dejaron al campesinado con muchos inconvenientes de carácter socioeconómico. Pero realmente la caña de azúcar llegó a fortalecer la economía del sur, y ahí bajó también la exportación de tabaco, porque la calidad del tabaco desmejoró mucho. Lo cierto del caso es que Luperón, como quiera, mantuvo una economía un poco saneada, pero cuando llega Meriño, se levantan, como le hablaba, el general Braulio Álvarez en el sur, y el general Cesario Guillermo se había levantado también. Hubo que combatirlo
hubo que emitir el decreto San Fernando, donde todo el que se encontrara con arma era fusilado. Lo cierto del caso es que el mismo Meriño combatió a las tropas de Álvarez del Sur y envió a Heró, que era el ministro de Interior y Policía en el gobierno de Meriño, era el gobierno de Guerra y Marina. Lo mandó hacia el este y venció allá también. Los dos se llenaron de mucho prestigio militar. Meriño terminó desconociendo la constitución democrática que se había aprobado y se declaró dictador para frenar los levantamientos. Cumplió sus 2 años y quien resultó electo fue Ulises Heró Lili para gobernar de 1882 al 1884. En ese gobierno ya Lili, con el prestigio que había adquirido en la revolución ganada por él en contra de Cesario Guillermo, y además el hecho de que Luperón le había dejado a él delegado en su gobierno de 1 año, de 1879 a 1880, delegado de su gobierno, porque Luperón se fue a negociar para Puerto Plata. Entonces puso el gobierno allá, pero mandó como delegado a Ulises Heró. Ulises Heró fue el que hizo contacto con la mayoría de los sectores de poder que vinieron al país en ese tiempo, tanto cuando él fue delegado del gobierno de Luperón, como también cuando fue ministro de guerra y cuando fue presidente. Acumuló tanto poder que eso le terminó haciendo mucho daño a la relación política de Luperón y Lili. Lili intentó, estimulado por los dirigentes del Partido Rojo de Báez, como ya Báez estaba viejo, cansado, rico, retirado de Puerto Rico, y murió el 4 de marzo de 1884, Ignacio María Gautier, Generoso de Marchena, Wenceslao Figueroa, que eran de los líderes grandes del partido de Báez, estimularon a Lili para que éste aspirara a convertirse en el líder del Partido Azul y así ellos salir de Luperón, como lo querían varios de los grupos rojos y varios del grupo ya azul, que le habían endilgado, le habían sacado en cara a Luperón el haberle dado paso a Lili. Lo cierto del caso es que Luperón no pudo imponer las candidaturas que iban a sustituir a Lili en el 84, sino que Lili propuso a Francisco Gregorio Villini y a Wenceslao Figueroa, mientras que por otro lado, Segundo Inver, que era el general más viejo de lo que habían, se lanzó como candidato con Nemesio de Moya también como vicepresidente, que había sido vicepresidente de Ulises Heró en su primer gobierno. Lo cierto del caso es que se van a las elecciones y Lili es una trampa, porque el que iba a ganar era el grupo de Segundo Inver y Nemesio de Moya, pero él hizo que ganara Francisco Gregorio Villini con un fraude de más de 15,000 votos. Luperón no quiso meterse en esa discusión final y le dijo que se unieran como gobierno. Lo cierto fue que al final Gregorio Villini se quedó en el poder y luego tuvo que renunciar. Él siguió Wenceslao Figueroa hasta concluir el periodo en el cual había que volver a hacer otras elecciones en el 1886. Lo grande del caso es que Nemesio de Moya se va del otro lado y del otro lado está Lili de nuevo. Hubo unas elecciones, fraude otra vez. Moya y su grupo se levantan. Moya no quería pelear, pero Benito Monción lo estimuló y se levantaron. Duraron unos 5 o 6 meses hasta que ya el 7 de enero de 1887 Lili se sitúa en el poder y ahí comienza la dictadura de él, que concluye en el 1899, un 26 de julio, cuando es asesinado en Moca.
realmente esta apretada narración quiere decir que la anarquía política que había desde la Restauración no termina en el 79, continúa con el Partido Azul y para esa anarquía el gobierno el dictador de Lili, donde Lili terminó desplazando a Luperón. Cuando uno ve eso que ocurre en 1879 y se traslada a 1979, cuando Antonio Guzmán tenía un año, se agudizan las contradicciones contra Salvador Jorge Blanco y termina el PRD que había combatido unido al gobierno de los 12 años de Balaguer, el gobierno represivo, donde murieron miles de personas por razones políticas. Unos cuantos estuvieron en las cárceles, otros en el exilio. No obstante a eso, el caudillismo político imperante, la falta de entender que el Estado debe ser considerado como una herramienta para que hayan oportunidades para todas las personas, para que la democracia se explaya, se haga real y pueda provocar un desarrollo integral de la nación. Y eso, hecho que solamente se consigue cuando se gobierna en nombre de la Constitución de la República. Pero todavía 100 años se está gobernando en nombre de grupos en el poder. Y terminaron enemigos. Antonio Guzmán matándose el día 4 de julio, dándose un tiro, cosa que algunos tienen en discusión, pero termina muerto el 4 de julio de 1982 y luego Salvador llega al poder y Salvador Jorge Blanco termina enemigo de Jacobo Magluta Azar e impide que Jacobo Magluta, que era de su partido, ganara y ganara Joaquín Balaguer. Lo que hicieron los rojos en el siglo XIX, en esa época, lo hicieron reformistas, que eran también del Gallo Colorado, con el PRD. Lo puso a dividirse entre ellos para Balaguer seguir en el poder. Bueno, pues cuando Lili siguió en el 1886, Ignacio María Gautier, Wenceslao Figueroa, Generoso de Marchena, ocuparon posiciones cimeras, de las cuales hablaremos en la próxima entrega del lunes 29. El lunes 29 vamos a tratar de enfocar todas las situaciones que se crearon, sociopolíticas y económicas, en los años de dictadura de Lili, para ver si nosotros el Viernes Santo podemos arrancar con el siglo XX y la anarquía política que hubo hasta el 1916, cuando los americanos invadieron. Eso lo vamos a enfocar el Viernes Santos, porque queremos avanzar rápido, a ver si 2 semanas antes del 24 de abril estamos hablando de la revolución, los preparativos, las causas, los que participaron. Y después de la revolución del 24, seguir hablando hasta llegar a la salida de Camaño y los grupos de líderes políticos. ¿Qué ocurrió en todo ese tiempo? ¿Cuántas semanas nos va a tomar eso? Bueno, no serán muchas, pero es importante que lleguemos a compartirla, porque es interesante que en política se sepa qué ocurrió en la historia. Si los PRDistas se hubieran dado cuenta de lo que ocurrió en la historia en esos tiempos, Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán, Salvador y Jacobo, Atuey y ese grupo hubieran puesto la Constitución, la paz, el desarrollo de la democracia y la economía del país por encima de sus apetencias grupales y personales, que es el punto que hay que llegar, porque tampoco el PLD lo pudo lograr. De eso hablaremos en lo adelante. Mientras tanto, le recordamos que la Fundación de Militares Constitucionalistas, en este programa de Patria para Siempre y Patria para Todos, percibe que en algún momento el político y la política dominicana sea dirigida hacia el interés de que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, porque todavía hay amenazas sobre este país, porque no estamos institucionalizados, porque las instituciones son débiles, entonces tienen que intervenir los extranjeros, como han intervenido siempre en nuestra historia. Eso se va a terminar cuando entendamos que la Constitución está por encima de todo, cuando sepamos
a carta cabal lo que Duarte explicó en la primera constitución. La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos tanto los gobernantes como los gobernados, o como dijera el profesor Juan Bosch en la toma de posesión. En una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Si no es así, nos viviremos matando uno al otro desde el poder y lo de abajo pasando trabajo. Así que hasta el próximo lunes. Que Dios lo bendiga a todos y todas. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.